Hola a todos y bienvenidos a este video en donde estaremos aprendiendo cómo realizar pruebas unitarias a nuestros proyectos en Netcore. Sobre este tema yo ya tengo un artículo en mi blog en donde explico cómo hacerlo y justamente nos basaremos en este artículo para poder realizar este tutorial. Así que empezamos. Para mencionarles, ya tengo un proyecto tipo API creado, al cual se le realizarán las pruebas unitarias. En este caso es una pequeña API que usa una base de datos SQLite con Entity Framework Core, en donde prácticamente solo tengo un modelo, que sería una tabla, la cual es sobre empleados, y solo cuento con dos endpoints, uno para poder consultar los empleados y otro para poder agregar empleados. Así que corramos la app para que veamos que está funcionando correctamente. Bueno, aquí podemos ver la interfaz de Swagger que nos brinda .NET al momento de realizar APIs. Y podemos ver, como les dije, que solo tenemos dos endpoints. Así que si consultamos, efectivamente ya tiene dos registros que yo se los agregué para poder hacer pruebas. Así que digamos que está funcionando todo bien. Importante mencionar que pues para esta pequeña API seguí algunas buenas prácticas como usar Automapper, usar DTOs, separar la lógica de las acciones a la base de datos en servicios y luego inyectarlos en el controlador. Hacer todo este tipo de cosas, aparte de que son buenas prácticas y hace más mantenible nuestro código al momento de hacer pruebas unitarias, nos es más fácil. Ya lo vamos a ver por qué. Así que lo primero que haremos será agregar un nuevo proyecto de pruebas unitarias. Para este caso, Microsoft ya nos brinda diferentes frameworks de pruebas. Yo voy a usar uno que se llama Nginx, que es de los más utilizados, al igual que XUnix, pero en este caso estaremos viendo Nginx, así que buscamos un proyecto de tipo pruebas en Unix con C#. Lo seleccionamos, aquí agregamos un nombre, en este caso ponemos el nombre del proyecto al que le estamos haciendo las pruebas y le agregamos .test para saber que es un proyecto de pruebas unitarias. Siguiente, mucho ojo acá, yo estoy usando en este proyecto para la API usé .NET 6, así que voy a seleccionar el mismo framework para hacer pruebas unitarias, pero si ustedes están usando .NET 5 o .NET Core 3.1 o 2.2, de igual manera les sirve. En este caso voy a seleccionar el mismo framework que usé para realizar la API, que sería .NET 6. Así que le doy crear. Esperemos que se cree el proyecto y lo primero que haremos será instalar unos paquetes de Nugex que estaremos usando para las pruebas unitarias. En este caso me voy a apoyar del blog para ver cuáles son las que instalé y correcto, fueron dos paquetes de Nugex, así que los vamos a instalar. Y lo buscamos, ponemos nombre. El primero es Entity Framework Coding Memory, que nos servirá para poder usar una base de datos en memoria para nuestras pruebas unitarias. Así que le damos instalar, aceptar, ahí se instaló correctamente. Y el segundo es un mock para poder usar en nuestras pruebas unitarias un sustituto de datos o un mock, ¿verdad? Para poder simular algunas interfaces
que nosotros estamos usando, en este caso Automapper. Para esto nos servirá en Substitute. Así que lo instalamos. Aceptar. Bueno, ahí ya se instaló, que son los dos paquetes nuggets que estaremos usando. Así que bueno, lo primero que voy a hacer también acá, antes de empezar a hacer las pruebas, será crearme una carpeta. Bueno, nos crearemos dos carpetas. Esto con el fin de que nuestro código quede más entendible y más comprensible. Como le vamos a hacer pruebas al servicio y el controlador, creamos dos carpetas. Dentro del controller estarán todas las clases que hacen pruebas unitarias a los controladores, y dentro de servicios, las clases que usamos para hacer pruebas unitarias a los servicios. Lo que acá también tenemos que agregar como referencia el proyecto al cual estaremos haciendo las pruebas unitarias. Así que agregamos referencia del proyecto, seleccionamos employees.api, aceptar. Perfecto. Ahí ya tenemos lo necesario para empezar. Empezaremos realizando las pruebas al servicio, así que nos vamos a la carpeta servicios, agregamos una nueva clase y le ponemos un nombre. En este caso le pondremos employees service test. Agregamos la clase y aquí, bueno, esta clase debe ser pública. Le cambiamos y vamos a copiar estos métodos que nos creó cuando creamos nuestro proyecto de pruebas unitarias, que nos van a servir acá. Así que pegamos acá. Obviamente debemos importar los using, en este caso en Unix lo importamos. Este unit test ya no lo vamos a ocupar, así que lo podemos eliminar. Y bueno, muy importante aquí, empezaremos con las pruebas unitarias. Así que lo primero que haremos será revisar el servicio para ver qué es lo que necesitamos para poder hacer pruebas unitarias. Y como les expliqué, en este servicio está la lógica para las acciones a la base de datos. Así que aquí vamos a utilizar pues los modelos de Entity Framework que estamos usando, que en este caso solo es uno, que es Employer. Bueno, usaremos el contexto también. Y importante aquí, bueno, para no alargar el video, solo vamos a hacer pruebas unitarias al método de agregar, que porque el de consultar creo que es de los más fáciles. Y si ustedes logran hacer el de agregar, prácticamente podrán hacer los otros métodos que quieran para pruebas. Así que nos vamos a centrar en este. Necesito employee request también. Estoy usando Automapper. Muy bien, una vez analizado lo que necesitamos para poder hacerle pruebas unitarias, empecemos. Nos vamos a la clase que creamos y lo primero que haremos será crearnos sería fuera de aquí, las variables que necesitamos para poder hacer pruebas unitarias, en este caso employer. Bueno, aquí es employer. Importamos aquí, como si se fijan, es del modelo, lo que les mencioné. Necesitamos la clase modelo para Entity Framework que estamos usando, así que nos declaramos una variable de este tipo. También usamos la clase request, en este caso que estoy usando, que es employee
request, si no me equivoco. Importamos, este es de los DTOs que yo me creé para la API. Así que importamos. Y también vimos que usamos automap. Así que importamos, creamos una variable. Sería y mapper. Muy bien, acá ya tenemos las variables necesarias para hacerle las pruebas unitarias a nuestro servicio de nuestra API. Pero aquí solo las hemos declarado, aquí pues las vamos a inicializar dentro del método setup que en Unix nos ofrece. Aquí se inicializan, bueno, como buena práctica, aquí es donde tendríamos que inicializar todas las variables que vamos a usar en esta clase. Así que empecemos con mapper, que lo que haremos será moquearlo. Importamos aquí, usaremos el paquete que instalamos en Substitute para justamente poder sustituir a automapper, solo que aquí es for mapper, sería así. Y seguimos con employers. Aquí lo que haremos será crear un registro. Pongámosle one page, pongámosle 20. Seguimos con el siguiente. Solo, bueno, aquí prácticamente voy a copiar lo mismo. Y me falta el punto coma. Ah, perdón, aquí es tipo entero, string. Perfecto, aquí ya tenemos nuestras variables inicializadas. Y lo siguiente que haremos será crearnos un método privado que nos servirá para crear el contexto. Esto lo hago con el fin de que pueda ser reutilizable. Bueno, voy a hacer para que lo podamos ver. El context. Usted va a recibir un parámetro que sería una ITB.
Sí, igual aquí me está dando error porque no tengo que usar el contexto. Loaded context. Aquí quedaría. Bueno, como les dije, este es un pequeño método que nos servirá para poder crearnos nuestra clase contexto o nuestro contexto de Entity Framework Core. Aquí usamos prácticamente clases que Entity Framework Core o .NET Core nos brindan para inyectar este tipo de datos. Así que lo que estamos haciendo prácticamente es creando un método que creará el contexto, que lo único que hace es recibir el nombre de la base de datos que usaremos. Creamos el contexto de nuestra API, que estamos usando en nuestra API, que en este caso se llama Employer Context, que lo tenemos aquí, Employer Context. Y en las opciones le estamos diciendo que use eh, Entity Framework in Memory, que fue el paquete que nosotros instalamos. Y recibirá como parámetro el nombre de la base de datos que nosotros necesitamos. Ya vamos a ver cómo nosotros utilizamos este método, que incluso si lo usamos en diferentes servicios o en diferentes pruebas que nosotros estemos realizando, que necesitemos crear un contexto de Entity Framework, podemos incluso crear una clase helpers aquí en nuestro proyecto tipo test y lo estamos llamando donde lo necesitemos. En este caso yo lo creé aquí, es más fácil por practicidad para que ustedes puedan verlo, pero ya ustedes son libres de pues mover esto a un helper porque cuando necesiten crear un contexto solo llaman esta clase y ya le funcionará. Ya lo veremos ahorita cómo lo haremos. Bueno, y acá ya llegamos al momento de empezar a crear nuestras pruebas unitarias. Así que empecemos. Vamos a probar, como vamos a probar a que Employer, este método que está en nuestro servicio, pues crearemos aquí, bueno, lo necesito síncrono, que es crear el tipo task y como nombre, pues le vamos a poner buen, bien bajo, Employer Service. Prácticamente aquí estamos diciendo cuando agregamos un empleado al servicio. Así que empecemos. Ojo que aquí estos frameworks de pruebas unitarias pues siguen el patrón AAA, el que nosotros llamamos AAA, que prácticamente es arrange, add y assert. Bueno, aquí lo explico en el artículo, pero lo vamos a ver en el video, que prácticamente inicialicémoslo para que podamos ver. Arrange, add y assert. Borramos esto. Como casi la mayoría de frameworks de pruebas unitarias siguen este patrón, ya que es de los más usados, tu código queda más limpio, al igual estos proyectos en Unix de pruebas unitarias nos ofrecen este tipo de patrón. Así que empecemos. Vamos a empezar con arrange, que prácticamente es organizar o inicializar. Así que aquí lo que necesitamos primeramente tenemos una variable que tenga el nombre de nuestra base de datos. En este caso, para que sea dinámica, vamos a crear un get, que como sabemos estos valores son únicos. Así que siempre que creemos un contexto, tendrá un nombre, la base de datos único. Así que empezamos. Service provider.
Ahora llamamos al método que acabamos de crear y le pasamos como parámetro el nombre de la base de datos, que es un tipo bit. Está perfecto. Ya tenemos nuestro contexto, así que ahora lo que haremos será el service. Como ya tenemos nuestro contexto, le vamos a agregar las tablas que necesita, que usamos, lo que necesita este servicio. En este caso, como solo es una, agregamos la tabla employer, que si se fijan, employer fue la que definimos aquí al inicializar la clase, y ya va con sus valores. Perfecto. Ahora vamos a las acciones prácticamente aquí. Vamos a hacer más interesante estas pruebas unitarias. Si se fijan en el servicio, nosotros estamos devolviendo. Si todo sale bien, bueno, tenemos una clase genérica que devuelve un status code, ok, que es 200, ¿verdad? Si se agrega el registro a la base de datos, devolvemos nuestra clase genérica y dentro de esta clase va un status code 200. De lo contrario, si falla o hay algún error, estamos devolviendo un status code 500. Así que aquí podemos usar algo que en Unix ya no está. Y es pasarle parámetros. HTTP status O. Importemos de .NET y aquí .ok. Copiamos esto. Y aquí es OK en mayúsculas. Copiamos esto, lo volvemos a pegar y aquí sería internal server error. Y aquí que recibe un parámetro, sea http status code O. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Cuando nosotros ejecutemos esta prueba unitaria, lo que hará es ejecutarse dos veces para le pasará de primero como parámetro un OK y después un 500. Así estamos haciendo la misma prueba con los dos parámetros que esperamos que nuestro servicio nos devuelva. En este caso, y vamos a hacer si el código es OK, aquí vamos a usar mapper. Aquí prácticamente estamos diciendo que si es OK este código, o sea, la primera vez que se ejecute, nuestra variable mapper, hacemos el mapeo de la clase employee con employee request, que es nuestro DTO, y que nos devuelva una clase tipo employee. ¿Por qué? Porque nuestro método, nuestro servicio espera, cuando agreguemos a la base de datos, él espera una variable de tipo employee, ¿verdad? Que es su modelo. Así que ahí lo tenemos. Si no,
aquí para probar, para hacer que el código, digamos, tenga una excepción, lo que vamos a usar es un método que al igual nos ofrece en Unix. Y vamos a ver. Sí, ahí está. Bueno, es de en substitute el paquete que instalamos. Así que prácticamente aquí vamos a hacer que el código falle o que genere una excepción. Esto con el fin de probar cuando se da una excepción dentro de nuestro servicio. Perfecto. Entonces lo que sigue será creamos nos creamos una instancia del servicio. Service igual a ahora aquí lo que hemos hecho es crearnos una instancia de la clase a la cual estamos haciendo las pruebas unitarias, que es Employee Service. Y si se fijan en su constructor, esta recibe el contexto y a mapper. Así que como nosotros ya tenemos nuestra base de datos aquí creada de nuestro contexto y nuestro mapper ya lo moqueamos y ya le agregamos valores, depende de la situación, si es OK o no, él va a tomar datos o va a generar una sección. Así que para poder instanciar este servicio le pasamos esos dos parámetros. Perfecto, ya lo tenemos. Ahora vamos a ver la respuesta que nos devolverá. Así que service, service punto, aquí llamamos el método employer, que es el que queremos hacerle pruebas unitarias, y le enviamos el DTO que recibe, que en este caso es employer request. Perfecto. Aquí estamos llamando a este método y le estamos enviando como parámetro una variable de tipo employer request, que es el DTO que él recibe. Como aquí ya lo tenemos, employer request, pues lo enviamos acá. Ahora bien, solo nos falta validar la respuesta, ¿verdad? Así que vamos a hacer un assert punto de equal, y aquí el código, lo que quiero comparar que sea igual que el código de respuesta service, y vamos a comparar la respuesta del servicio HTTP code. Perfecto, aquí lo que estamos haciendo es la parte de la comparación. Entonces estamos comparando cuando el método de las pruebas unitarias sea un OK, un 200, la respuesta del servicio debe ser un 200. Si es un 500, el code va a ser 500 y la respuesta va a ser 500. Así que prácticamente con esto ya tenemos nuestra prueba unitaria. Así que la vamos a correr para ver qué tal. Como vemos, aquí ya nos detectó
Y si se fijan, es lo que les comenté, aquí detecta que son dos pruebas unitarias, aunque realmente solo hemos hecho una, pero como le estamos pasando parámetros, dos parámetros, entonces él va a hacer las pruebas dos veces, se va a ejecutar dos veces, una vez con el parámetro OK o con el código de respuesta 200 y otra con el código 500. Así que si ejecutamos la prueba, se está ejecutando, esperamos la respuesta de este. Y como vemos, funciona correctamente. O sea, la prueba ha pasado. Aquí vemos, se ejecutó dos veces. La primera vez fue 200 y la segunda vez 500. Y en ambos casos, como nosotros, eh, cuando es 500 estamos haciendo que falle o genere una excepción, entonces igual él devuelve 500. Incluso nosotros lo pudiéramos debuggar para que ustedes puedan ver cómo es que funciona. Si le damos depurar prueba, creo que así lo van a entender mejor. Si vemos aquí la primera vez, esta es la primera vez que se ejecuta. Él la primera vez se ejecuta con el código OK o código 200, ¿verdad? Así que aquí crea la variable que es el get un string único, crea el service provider, ¿verdad? Para poder usar el contexto de Entity Framework. Creamos la base de datos, le agregamos la tabla y ojo aquí es lo importante. Aquí como es OK, él va a ser el mapper de los datos, ¿verdad? Va a mapear los datos correctamente a employed, o sea, va a llevar los datos correctos, que son los que definimos arriba. Entonces él pasa y aquí nuestro servicio devolvió 200 porque todo funcionó bien. Así que el código como es 200, perfecto, pasa la primera vez. Si seguimos, él se vuelve a ejecutar y esta vez internal server error, ¿verdad? Así que igual hace todo, siempre crea el contexto y todo, agrega la tabla, pero acá ya no va a entrar al 200, sino que va a entrar al 500, o sea, los datos que lleva Employee Record llevan una sección. Así que, por lo consiguiente, nuestro servicio devuelve un internal server error también, ¿verdad? Aquí está. Y como esto es correcto, pues la prueba pasa. Así es como prácticamente funcionan las pruebas unitarias, ¿verdad? En nuestros proyectos. Así que, bueno, dejamos el video hasta acá para no hacerlo muy largo y si les interesa que haga la prueba al controlador, dejen su comentario, compartan el video y podríamos hacer la segunda parte de cómo hacer pruebas unitarias al controlador. Hasta la próxima.